Para nosotros. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen a esta presentación del libro El Verdor de Alma Mancilla, y les voy a presentar quien nos acompaña y quien va a estar platicando con Alma respecto a este libro. Nos acompaña Gilma Luque. Gilma nació en la Ciudad de México, tiene estudios en filosofía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Universidad de Guanajuato. Cursó el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores Sogen y el diplomado en redacción editorial y cuidado de la edición en el Centro Editorial Versalles. Ha publicado las siguientes novelas: Hombre de poca fe, en 2010, Mar de la Memoria, en 2013, Los días de Emma, en 2016 y Obra Negra en Almadía, 2017. Obtuvo la beca de jóvenes creadores en la disciplina de novela en los periodos 2006-2007 y 2009-2010. En la misma disciplina obtuvo la beca de residencias artísticas en la ciudad de Buenos Aires. Ha colaborado en revistas como Letras Libres, Tierra Adentro, Variopinto, Casa del Tiempo, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2023. Un aplauso. También nos acompaña Miguel Antonio Lupiano Soto. Él cursó el diplomado de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción en la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como diversos talleres de apreciación y crítica cinematográfica. Exalumno del SOGEM, Sociedad Nacional de Escritores de México, de la Escuela Mexicana de Escritores y de la Universidad de Edimburgo. Sus cuentos han sido traducidos a diferentes idiomas y publicados en revistas literarias y antologías. Es autor de una Micromitos, Sueño Fantasma, Historias de Espiralia y Anímula. Ha sido jurado en concursos literarios y cinematográficos, así como recopilado y prologado antologías. Imparte cursos, talleres y ponencias sobre literatura fantástica, escritura creativa, terror y minificción. Es editor y director de Penumbria, revista fantástica para leer en el ocaso. Un aplauso. Ilustradora Alma nacida en Toluca. Es antropóloga y escritora. Ha publicado los libros de cuentos Los días de verano más largo, Casa encantada, Las babas de caracol y otros relatos, y novelas como El predicador, Fulgor y Caerá la noche, y ha participado en diversas antologías en México y en Canadá. Además, ha obtenido numerosos premios como el Premio de Bellas Artes de Novela José Rubén Romero y el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Desde 2020 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Un aplauso. En compañía les damos la más cordial bienvenida. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes, qué bueno los que están aquí. Y bueno, sabemos que algunos ya leyeron el libro, pero aún es más interesante todavía por eso, ¿no? Platicar de esta. Y otros que debían haberlo leído no lo han leído aún, entonces... A lo mejor con esta presentación se animan. Bueno, yo primero te agradezco que me invitaras a presentar tu libro, me gustó muchísimo. Bueno, yo conocí a Alma porque fuimos tutoras de jóvenes creadores y la conocí como maestra, la conocí hablándole a los escritores jóvenes y de novela. Y me parecía muy interesante todo lo que les decía, todas las consejos y todo lo que, cómo trabajaba la novela de los otros. Y cuando leo su novela me doy cuenta que todo está basado en la experiencia y que no hay nada que les dijera a estos chicos que no haya hecho ella, ¿no? Me gusta mucho la novela. Yo diría, no soy muy asidua al género de terror. Cuando era niña lo era, ahora no. Y entonces me llevé una gran sorpresa porque normalmente no es lo que leo novelas realistas, ¿sí? Y ahora cuando lo leí estaba
quiero decir que lo que más me pareció interesante fue la atmósfera de la novela, trabajadísima. Creo que tiene que ver absolutamente con las descripciones, o sea, son muy claras, muy orgánicas. El bosque, lo verde, el verdor, el moho, un poco, estás en el bosque y aún así sientes como cierta asfixia, la asfixia que tal vez sienta la narradora, una narradora en primera persona que está viviendo un duelo ya largo y necesario porque ha muerto su hija y necesita como regresar a la vida, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces llega a una hacienda y esta hacienda está en medio de un bosque que también me parece súper interesante porque creo que todo es claro, ¿no? La geografía, o sea, vemos la ciudad y también vemos ese alejamiento y cómo en un lugar que uno no espera hay tanto bosque, tanto verde, tanta naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que es interesantísimo cómo Alma nos va adentrando en ese mundo y, o sea, por medio de su narradora, y todo empieza a ser como muy orgánico, como lo decía. O sea, a mí me parece que desde que uno llega a esa hacienda como lector, acompañando a la narradora, todo se vuelve muy orgánico. El olor a moho nos penetra en la nariz, esta humedad, a mí me pareció increíble. Mientras yo leía la novela yo me sentí un poco como me faltaba el aire, un poco asfixiada en un sentido positivo, es decir, cómo lo que es natural y cómo lo que es grande como un bosque puede hacernos cerrarnos, no aislarnos. Y creo que eso se logra nada más cuando tienes una narradora y una autora que sabe cómo mover las palabras para crear esas atmósferas, ¿no? Y esos espacios. En algún momento pensaba en Marosa di Giorgio, me hizo pensar mucho en ella, que me encanta, por ejemplo, y en los insectos y en la naturaleza, ¿no? La naturaleza es un personaje, el hombre verde. Me pareció como muy bien tejida esa atmósfera y me parece que esa novela, o sea, yo podría decir es una novela de atmósfera que nos hace sentirnos en ese lugar. Luego también es muy interesante, por ejemplo, el duelo que vive la protagonista y lo interno de la protagonista, ¿no? O sea, yo hablaría de dos espacios, el espacio de afuera, el de la hacienda y el bosque, y el espacio interno, que es el del duelo y el de la culpa, el de la maternidad, que me encantó cómo lo tratas porque, bueno, la maternidad es un tema que está en boga, que debe de estar en boga, que debemos de hablar y tratar, pero es muy interesante cuando se trata de una manera, este dicho que es importantísimo para los escritores, que es no digas, muestra. Y entonces yo creo que tú muestras perfectamente cómo se puede sentir una madre respecto a la responsabilidad de serlo, ¿no? Desde que nace un niño y lo que conlleva criarlo, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que parte del terror es la maternidad, y eso me pareció súper interesante porque la hija muere, pero continúa, ¿no? O sea, un hijo es para siempre, independientemente de su estado, o sea, si está vivo o está muerto. Entonces creo que esa combinación, ese duelo resuelto, este lugar que eligió para como continuar con el duelo, como para resolverlo, o con esa intención de resolverlo, pero con la imposibilidad tal vez de resolverlo por las circunstancias del lugar y también por las circunstancias de ella misma, o sea, porque es muy difícil. Me parece una combinación aterradora. O sea, mientras yo lo leía decía, no, así como, sentía ansiedad. Digo que en un buen sentido, porque para eso uno lee o ve películas de terror o lee de terror, ¿no? Quieres esta sensación. Entonces, bueno, me parece que es como muy clara esta relación entre el afuera y el adentro. Y luego el resto de los personajes son interesantísimos también porque son personajes como muy alejados, en un sentido muy normales, que reaccionan como deben de reaccionar, que crean un alejamiento con el personaje protagónico, que me parece muy interesante porque me parece parte de esta isla que es ella. Y son claros, los recuerdas a todos y a cada uno, a unos más que otros. Por ejemplo, el personaje, el exnovio Mario, que llega a acompañarla a la hacienda, me parece muy interesante porque llega en un momento donde está muy avanzada la historia
de ella en ese lugar extraño, en ese lugar lleno de verdor, de insectos, de moho, de árboles. O sea, es que de verdad creo que está uno ahí. Y llega este personaje y yo pensaba, pues este personaje va a hacer que entre, que tenga la conciencia de que vete, no estés ahí. Y es un personaje que tiene una función distinta, ¿no? Entonces esos giros, pues solo lo hace un experto, ¿no? Un autor experto, un narrador experto como lo es Alma. Entonces me parece interesantísimo la relación con el marido, por los años de estar juntos y también por el duelo. Me parece que no podía ser de otra manera. El desgaste del dolor por la pérdida. Te digo que todos están así como perfectamente bien planeados y estructurados los personajes, o sea, me parecen interesantes, o sea, son lo que acompaña el duelo de esta mujer, ¿no? Entonces, no había otra forma de que fuera y están puestos de una manera precisa. Entonces, me pareció muy interesante. Y luego los personajes dentro de la hacienda también es como se vuelven, te digo que yo tenía esa sensación, ya nos dirás tú, de que siempre todo es muy alejado de ella. Ada, por ejemplo, tiene una personalidad muy clara, sin embargo, así con la justa distancia para que el personaje principal, Irene, pueda como pensar, sentir y tomar sus propias reflexiones y decisiones respecto a dónde está. Estela, que es una reportera que está ahí, ver cómo los personajes van transformándose, porque también creo que esta es una historia de transformación, que me parece así súper bien lograda. Vamos viendo cómo todo se transforma, digo, afuera, los otros, y adentro ella, ¿no? Vemos cómo van cambiando las cosas, ¿no? Joel me parece otro personaje súper interesante. Me encanta lo que sucede entre ellos, me parece súper lógico e importante para que una manera de anclar al personaje a ese lugar. O sea, no puedo decir mucho porque lo van a leer los que están aquí o ya lo leyeron y no quiero spoilear, pero todo es importante, cada personaje que aparece está ahí por una razón, ¿no? O sea, tiene un sentido, no es como, ¿a quién más meto? ¿No? O sea, tiene una razón de ser en la novela y es importante que esté, ¿no? O sea, es parte de la trama. Y cuando digo la trama pienso así en un entramado, ¿no? El bosque, la hacienda, el duelo, la enfermedad de la hija extraña. Bueno, es una novela de extrañamiento, total y absolutamente, que también me parece muy bien logrado. No desde el principio podemos entender qué sucede. La cuarta un poco nos lo quiere como decir, pero sin embargo creo que está tramado de tal forma que, aunque la cuarta lo diga, uno se tarda en entrar al punto, ¿no? Yo creo que es interesante por eso, por los temas, el duelo, la maternidad. La maternidad no es que no sea una maternidad no deseada, es una maternidad como todas las maternidades, creo, y eso es lo que lo vuelve muy interesante, ¿no? Me gusta que el personaje pueda decir las cosas, siente una culpa, pero no de decirlo, o sea, no al decirlo, no al nombrarlo. O sea, es un personaje que se atreve a decir lo que tiene que decir, y eso también es muy interesante, ¿no? Respecto a la maternidad, respecto a la hija, su enfermedad, la responsabilidad que tal vez no tuvo, o sí tuvo, porque eso es muy subjetivo, eso depende del personaje principal, o sea, de su individualidad, quiero decir. Entonces, bueno, anoté varias cosas que me parecen muy interesantes, pero igual y podemos como charlar para que yo no me apropie del teléfono, del micrófono, como suelo hacer. Pero había ciertas pistas que me parecieron interesantísimas, como lo de mimetizarse, como lo de lo que uno vive, ya tal vez ya lo había vivido, como ser otro parecido a sí mismo en un bosque, pero no, etcétera, etcétera. Creo que tu novela está llena de siembras muchas cosas para que uno no esté tranquilo mientras lee, nunca. Y me encantó. Entonces, si quieres, platicamos para ver qué dice él. Pero es una gran novela, te felicito, me gustó muchísimo. Si me das permiso, ahí voy. Pues buenas noches, gracias por estar aquí, gracias Alma por invitarme. Alma es una gran amiga, entonces no voy a decir nada objetivo. Pero no, además de ser amigo, soy su fan, ¿no? Me encanta lo que escribe y a pesar de que
Almas de las autoras de las que casi he leído todo. Estos últimos años me faltan creo que dos, porque han dado como que con mucha pila en publicaciones, entonces ya voy un poco atrasado, pero he encontrado estos temas recurrentes como ahorita los vamos a manejar, y a pesar de que yo sé, por lo que he leído de Alma, lo que puedo encontrar, me sigue sorprendiendo. Aquí hice unas notas, porque si no me voy a dispersar, solo hacer eso. Cuando me invita Alma a leer su novela y a presentarla, justo como que las estrellas se alinearon, porque estoy dando justo ahorita un curso de folk horror, entonces traigo así como que todo el tema, que es uno de mis temas favoritos, todos los traigo así súper frescos, entonces por eso hice mi guía para no extenderme. Primero tengo que señalar que me da mucho gusto, ya mencioné un poquito lo de la cuarta, los que tengan el libro por ahí, me da mucho gusto que las editoriales se animen, ¿no?, a darnos pistas enfocadas al género. Me parece que con Alma pasa que aunque podamos calificar tus obras, novelas, libros de cuentos en terror, que en folk horror, como que no se suele decir, no sé si haya todavía como algún miedo, pero los tiempos han cambiado y creo que ya la gente ya no le tiene miedo a los géneros, los consume muchísimo, se ha demostrado. Entonces nos dan esta pista, ¿no?, de que con Ecos de Midsommar y The Wicker Man, que son dos obras, dos películas icónicas del folk horror, ¿no? The Wicker Man, que sentó las bases, la obra modélica del 73, y Midsommar, que sería como una revisitación de este folk horror, ¿no? Entonces ya nos está dando una pista de que vamos a encontrar algo que podemos no sé si etiquetar o entrar en estos dominios del folk horror. Recordarles, bueno, que el folk horror es una etiqueta que se inventa, que se acuña para el cine, para películas, ¿no? Películas de finales de los 60 y 70 del Reino Unido, y es un término que surge hasta el 2000. Algunos dicen que del 3 y otros oficialmente hasta el 10, ¿no? Pero no tienen tanto tiempo de estarse estudiando y, como les digo, nació para el cine. Y bueno, ya se ha bajado, se sigue utilizando a veces para la literatura, pero yo encuentro aquí otros vasos comunicantes que utiliza Alma, no tanto la estructura del cine, del folk horror, sino esta parte literaria que le dio vida, que le dio pie al folk horror, que es el primer Weir, de autores como Mackett, Blackwood, Mary James, Lovecraft, y que aparte están mencionados en la novela, entonces han estado dando muchas pistas Alma hacia dónde va. Entonces les voy a contar, porque considero también, ¿no?, algunos elementos weird de este primer weird, que como les digo se enlaza con el folk horror. Primero quiero hacer detenerme en los epígrafes, que son bien importantes. Cuando colocas bien los epígrafes, bien pensados, que se sientan orgánicos, naturales, pues están dando muchas pistas hacia dónde va a ir la novela. Aquí he utilizado dos epígrafes, Alma, uno de la puertorriqueña Rosario Ferrer, que es una autora maravillosa y que justo es parte de un poema que se llama Eva María, y que viene justo después de un cuento que es como uno de los cuentos modélicos del fantástico latinoamericano, que es La muñeca menor, y que siento que también hay vínculos. Justo cuando vi que era de Rosario Ferrer, dije, ¿será de La muñeca menor? Y ya retomando dije, no, es el poema que sigue después, ¿no? Y luego nos presenta otro epígrafe, y que aparte este fragmento va a ser el leitmotiv, se va a estar repitiendo constantemente durante la novela. Es un fragmento que aparece en un libro que ahorita comentamos, es la uruguaya Juana de Ibarburu, con el fragmento de, bueno, prácticamente todo el poema, ¿no?, de presentimientos. Entonces ahí ya nos está dando estas pistas, ¿no? Lo que me gusta, ya mencioné a Hilma, ¿no?, estos personajes están muy bien construidos. A mí me encanta que además de ser una mujer, una mamá, es una persona de nuestra edad, ¿no? Somos de la edad, entonces dije, qué bueno, ¿no? Hay como que más vínculo, más carnita, ¿no? Y bueno, ya nos contaron lo que pasa, ¿no? Aquí lo que sí podríamos unir con estas tramas del cine, por lo menos las que se mencionan en la cuarta, que es Midsommar, es que al igual que Dani, la protagonista, si ven la película, pues también está en un proceso de duelo. En el caso de Midsommar, la hermana, no estoy haciendo spoiler porque eso sucede en los primeros minutos, y aquí en el caso la hija, que tampoco es spoiler porque sucede también en las primeras cuartillas, ¿no? Entonces, el folk horror básicamente es, según Adam Scoville, que fue el que hizo el estudio donde se sentaron todas las bases del folk horror, nos dice que va a haber tres elementos en estas obras,
que es este paisaje, ¿no? Va a haber este elemento de la naturaleza, estos lugares que van a estar cercanos al bosque, estas granjas, estas haciendas, siempre va a haber este contacto con la naturaleza, ya sea algo bucólico, idílico, como unas dunas suaves ahí, unas cascadas hermosas, o también algún pantano, algo que esté más asociado a lo siniestro. El otro elemento va a ser el aislamiento. Estos lugares suelen estar lejos de la civilización, del lugar original del protagonista, de los personajes, pero no solo es el aislamiento físico, sino también mental. Los personajes suelen ir a estos lugares a escapar de algo, olvidar de algo, y ahí se les va a manifestar, ¿no? Se les va a manifestar realmente de lo que andan escapando. Y por último, el elemento sobrenatural, ¿no? Que puede ser sutil o puede ser muy directo, y que aquí también lo maneja, me parece increíble, Alma. Ya centrándonos en los elementos más como de weird, siento que desde el título con el verdor, a mí me remitió, lo que también nos dirá Alma, ¿no? Sí. Todo esto que estoy diciendo son, yo, suposiciones mías, tengo este estilo de Emiliano González, que suelo hacer enlaces donde a lo mejor no los hay, pero que a mí me dicen que tal vez. Me hizo recordar muchísimo a este cuento del Pueblo Blanco, de Arthur Machen, autor galés, que les digo que es como de los clásicos del weird. En esta parte del Pueblo Blanco hay un fragmento, bueno, sí, tal cual como un capítulo que se llama El Libro Verde, que también es este recurso que utilizaron los primeros autores del weird, de el libro dentro del libro, y se va haciendo como esta matrioshka o caja china, ¿no? Entonces ahí siento que hay esa primera referencia. Luego hay una escultura, hay como una fuente, hay con agua, hay como chapopote, no sé muy bien qué hay, de hombre anfibio, que también nos remite a los monstruos lovecraftianos, por lo menos a mí, al dragón, también a estos monstruos que creó Emiliano González, justo inspirado en todo este movimiento del weird. Tenemos esta asociación arboretum, que aquí también la podríamos ligar a Midsommar, ¿no? Con los Harga, que se llaman, ¿no? Vestidos de blanco, que parecen como que muy pacíficos, New Age, ¿no? Tratan, sí, muy hippie tal vez, y que esto es como otro elemento que suele estar en el folk horror, y en el weird, que son los cultos, las sectas. A mí me hizo también recordar de la orden esotérica de Aragón, de Lovecraft. También hay ya referencias directas al Bebé de Rosemary, por ejemplo, ¿no? De película dirigida por Polanski, basada en la novela de Ira Levin, donde hay esta jugo que les dan, ¿no? Que les dan a Irene, a nuestra protagonista. Sí, entonces, bueno, ¿no? Y lo menciona así, ni siquiera es así, te lo dice, me hizo recordar. Y que se empiezan pareciera que son estos jugos como revitalizantes, ¿no? Pero les empieza a pasar algo, no voy a hacer ahí. También hay mención a Algernon Blackwood, este autor inglés, que también tiene cuentos que siento que hay mucha atmósfera, que aquí, como ya mencionó Gilma, es una novela de atmósfera, y también como hace ratito, que lo que le pidió durísimo Alma es que logra sostener estas atmósferas, estas ediciones en el largo aliento. Yo que vengo del cuento, cuando quiero escribir algo más extenso, es como que, ¿no? Y para muchos dicen que el terror solo funciona bien en el cuento, y Alma es una prueba de que no, que también en la novela puede funcionar muy bien. Obras de Algernon Blackwood como Los Sauces, Antiguas Brujerías, El Wendigo, ¿no? Que aquí me parece que también hay mucha referencia. Y también otra mención que me encantó es de Margaret Murray, esta antropóloga odiada tal vez por el mundo académico, porque a lo mejor no tenía sus bases no tenía tantas pruebas, pero amada por toda la escena literaria que le sirve de inspiración. El propio Lovecraft la menciona y justo le sirvió, ¿no? a inspiración, sobre todo retomando este libro que me encanta, que se llama Dios de los Brujos, parte de una tesis de que encontró que en la mayoría de las culturas hay una deidad astrada, casi en todas las culturas, y si pensamos, sí vamos a encontrar, ¿no? Y generalmente el mal, todo este pozo, lo pagano, lo ancestral, hay algo ahí astado. Y aquí sale a colación con el Cernunnos, ¿no? Yo, al igual que uno de los personajes de Alma, Mario, como se mencionó, justo, ¿no? Que es vital porque él viene como a resolver, está investigando cosas, le interesan estos temas. Entonces también uno, ¿no? Que le encanta, pues vamos ahí como, esto me recordó a esto, y vas, investigas, googleas y todo, te metes ahí en una madriguera sin fondo, ahí empiezan las asociaciones al hombre verde, al Cernunnos, ¿no? Que tiene que ver con esta deidad, como les digo, astada.
También hay otras menciones al manuscrito Voynich, por ejemplo, ¿no? Que ya seguramente lo encuentran aquí en esta librería también, estas ilustraciones con este lenguaje súper extraño de un autor anónimo. Hay alusiones ya más ocultistas, como Eliphas Levi, ¿no? Relacionados al satanismo y a la alta magia, a Papus, este ocultista francés, al mago negro, a Aleister Crowley, ¿no? La gran bestia 666, y al sendero de la mano izquierda también, ¿no? Como que estas son unas más ocultistas, tal vez satánicas, ¿no? Del sendero, que tengo ahí algunos conocidos, entonces no voy a decir mucho porque tengo me quieren hacer algo después. Y bueno, entonces está lleno de estas referencias, y a mí me resonó, y creo que estoy terminando porque si no me estoy extendiendo, a mí me hizo recordar, no sé si la viste o conocerás, hay una serie que me parece que también está en el Tutum, en esta serie, en esta plataforma, que en inglés, no me gustó cómo lo pusieron en inglés, que es Black Spot, porque es una serie franco-belga que si la traducimos sería La Zona Blanca, y este título me parece que está más relacionado con lo que vamos a encontrar, con este pueblo blanco de Macken. Esto lo que hace este primer weird, el folk horror, es alejarnos de estos espacios siniestros per se, y por ejemplo a plena luz del día, ¿no? El eslogan de Midsommar, el terror no espera a la noche, ¿no? Pues me gusta más que se juegue con esta luminosidad, con lo blanco, y justo en esta serie, que también está alejada de este pueblito, que llega este policía a investigar unos casos, también muy a la Wickerman, se va encontrando con estas cosas, con cultos y demás, y se hace mucha mención al ser Lumus, mencionando que hasta la encontraron en Crimen Viejo y demás, ¿no? ¿Es una serie? Sí, todo eso pasa en la serie, hasta la recomiendo, a la fecha van 2 temporadas, y el autor, el creador de la serie, está como obsesionado con Algernon Blanco y el Wendigo. La he visto por De hecho hizo un cómic basado en el Wendigo. Sí, se los recomiendo muchísimo. Les digo, Black Spot, o la zona, bueno, es que la traducción literal del francés sería la zona blanca, y 2 temporadas, y esperamos que se quedó todavía pendiente, y ya tiene un par de años, espero que siga para la tercera. Pues bueno, esos elementos que por lo menos a mí me hacen vincular a todo lo que yo sé que ha leído y que sabe Alma Mancilla de este weird, de este primer weird de finales de 1800, principios de 1900, como les digo, con todos estos autores, cómo lo incorpora, y a veces también con esta estructura de folk horror que es más como cinematográfico, y hace todo esta mezcla extraordinaria, y nos presenta esta obra que como también nos dijo Gilma, ¿no? te va perturbando, te va como causando este malestar, ¿no? Y yo también soy mucho más de esto, no que te espante, porque el espanto, el boom, se te quita a los 2 minutos, ¿no? Pero si algo te perturba, se va a mantener durante toda la semana, a lo mejor todo el mes, vas a estar pensando, y es que este elemento, y pues eso. Y ahorita también quiero hacer algunas preguntas, pero seguimos dialogando. La verdad es que a mí lo que más me gusta de las presentaciones es poder escuchar estas lecturas que terminan siendo, que terminan como adentrándose, diría yo, en capas diferentes a veces de la novela, en algunos casos mencionando cosas que sí, claramente eran intencionales, en otras revelando también para uno como autor cosas que no había visto. Yo no recordaba, por ejemplo, esto que dices en el cuento del pueblo blanco, lo del libro dentro del libro, que es el libro verde, además, y yo pongo aquí un libro que pues es el libro dentro del libro, que es el verdor, y yo no recordaba eso. Entonces, en ocasiones uno se pregunta también qué tanto de lo que uno ha leído termina apareciendo de manera absolutamente inconsciente, pues, ¿no? Hay cosas que uno definitivamente pone ahí con la clara conciencia y con la clara intención de que remitan, ¿no? A ello. Es el caso, por ejemplo, de Blackwood, ¿no? De la atmósfera, como bien dice Gilma, ¿no? Esta atmósfera que yo definitivamente le tomo prestada a Blackwood. Para mí el mejor artífice de esta, diría yo, anomalía que proviene del entorno natural es Algernon Blackwood. Entonces yo pensaba, a ver, ¿podré yo hacer algo como lo que hacía Algernon Blackwood en sus cuentos, en
en este caso que funcione justamente como escenario, pero también un poquito como personaje, ¿no? de la novela. Entonces ahí definitivamente era una búsqueda explícita, una búsqueda intencional, ¿no? para la construcción de la atmósfera. Pero me resulta muy curioso algunas otras cuestiones que uno termina por olvidar, ¿no? Como esta, que yo no sé qué tanto a mí me habrá quedado. Ese cuento es un cuento maravilloso, es un cuento que a mí me fascina, pero yo no tenía, ¿no? esa conciencia de estar a lo mejor de manera inconsciente tomando prestado, ¿no? No solamente lo de la técnica del libro dentro del libro, sino además parcialmente el título. O sea, ese es un libro verde y este es el verdor. Entonces, de verdad que de eso no me había dado cuenta. Y es muy interesante, ¿no? verlo ahorita. Yo creo que también pensaba que es muy curioso que, por ejemplo, tú haces comentarios que tienen que ver más con el terror, digamos, o con lo weird que hay en el libro, y Gilma dice, bueno, yo no suelo leer eso, yo más bien soy de novela realista, y entonces yo comento aquí lo que he comentado en otras presentaciones, que yo en ocasiones no estoy muy segura de qué tanto este es un libro que puede clasificarse como un libro de terror, y eso tiene que ver también con cómo definimos el terror, ¿no? Yo muchas veces pienso, y he comentado en otros espacios, que a mí me parece que sí, ciertamente hay un canon del terror, ¿no? Y yo creo que hay obras que se escriben, que se ubican en línea directa, digamos, en esa afiliación de ese canon del terror, y luego está como el resto, ¿no? Que hay muchas obras que quizás sin ser plenamente terror, se mueven como en las orillas, yo diría, de ese terror. Entonces a mí me parece que hay una especie de centro del terror y orillas, ¿no? Como si fuera eso, ¿no? Un círculo, y a medida que se van utilizando de distintas formas o cada vez menos esos elementos, se van como alejando, diría yo, de ese centro del terror. Y yo no sé qué tanto lo que yo hago está más bien a las orillas que en el centro, ¿no? de ese terror. No lo sé, ¿no? A mí me resulta también, por ejemplo, muy interesante cuando ya no releo el libro, ¿no? Digamos, para estas presentaciones, y hay cosas que yo he olvidado. Yo no recordaba, por ejemplo, todas esas alusiones, bueno, son alusiones efectivamente a cuestiones que son más bien de ocultismo, que aparecen como suposiciones de esto que será, tendrá que ver con aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas otras que también son más explícitas, que tenían que ver con la figura del dios Astado, porque efectivamente a mí me gusta mucho. Quiero decir que creo que yo escribo a partir de muchas de esas alusiones, ¿no? Mucho de lo que hago suele incluir menciones a escuelas filosóficas, a autores, porque creo que funcionan como claves de lectura, ¿no? Son claves de lectura para quien lee el libro, pero también cuando yo estoy trabajando con el personaje, funcionan como claves para el personaje, ¿no? El personaje, muchos de mis personajes, en este caso la protagonista, intentan orientarse un poco a partir de toda esa panoplia de referencias que van efectivamente del ocultismo, ¿no? a cuestiones más como de folclore local. Por ahí no lo mencionaste tú, pero al igual que están estas menciones, aparecen otras que tienen que ver con, digamos, con supuestas ruinas en los alrededores, o con la presencia de grupos indígenas con ciertas tradiciones que no son esas que sigue la asociación, pero que de alguna manera, cuando yo estoy trabajando, creo que permiten ir creando una especie de mapa de ideas, para que tanto la protagonista, los personajes, pero sobre todo el lector, diga, bueno, ¿qué será lo que hay ahí, ¿no? De entre todo esto que se nos va ofreciendo como una especie de buffet de lo extraño, ¿qué es realmente
lo que hay ahí. Y creo que, y esto no sé si yo creo que no a todo el mundo le gusta, yo soy muy de no terminar por revelar qué es exactamente lo que hay ahí, porque yo creo que son con base en esas alusiones que cada lector sacará sus conclusiones, ¿no? Que cada lector dirá, ajá, yo pienso que es más bien esto, ¿no? Y habrá otro que verá otra cosa, más que revelar al final, sí, entonces lo que tenemos aquí es en línea directa con la tradición que viene de tal, qué sé yo, ¿no? A mí no me gusta hacer eso. Yo suelo más bien dar como pinceladas. Hace unos días fuimos a ver la exposición esta de los impresionistas en Bellas Artes y yo estaba pensando que si yo hiciera una analogía entre la escritura y la pintura, a mí me gusta mucho más eso de pequeñas pinceladas que cuando te alejas o te acercas revelan ciertas formas, un poco como el impresionismo, que el realismo a ultranza, por más que yo también creo que lo que yo hago siempre tiene una base profundamente realista. El mundo en el que se mueve y en el que surgen esas anomalías es el nuestro, es un mundo que se parece al nuestro, ¿no? Yo admiro muchísimo a quienes se atreven a despegarse completamente de nuestra realidad, a construir universos que son otros, ¿no? Los que yo construyo siempre son es un mundo que es en el que surgen esos chispazos de lo anormal, de lo extraño, de lo ¿no? Así que creo que está un poco en ambos registros, ¿no? Finalmente parte del registro realista, también creo que, como un poco lo mencionabas, quizás se sostiene la atmósfera en parte porque creo que, o lo que yo intento hacer casi siempre que escribo novela, es ir dosificando muy de a poquito esa extrañeza. Yo daba algún taller en algún momento y yo decía que yo le llamo a esos los signos del vaciado y a mí me gusta irlos como dosificando. Más que soltar, ¿no? Como de entrada una cosa espeluznante, voy pequeños síntomas, ¿no? Del mal mayor que tarde o temprano pues se revelará más o menos. Creo que en esta novela digamos el clímax, si queremos llamarle así, que es al mismo tiempo una especie de revelación o de algo cercano a la revelación, llega en la última página, en el último par de páginas, es decir, no vemos o no veremos mucho más que eso, ¿no? El resto es esta atmósfera extraña, son los signos, es la suposición de que habrá ahí y ya, ¿no? Eso en lo que se refiere a lo que hay realmente de sobrenatural, ¿no? En la novela. Y el resto, pues a mí en el fondo me interesa mucho esa construcción de la atmósfera y esa construcción del elemento sobrenatural. Pero es verdad que le dedico mucho tiempo al personaje. Yo creo que efectivamente la novela sí es una novela de atmósfera, pero es una novela también en donde el personaje, la protagonista es el eje de alguna forma. Todo lo vemos a través de sus ojos. Es una protagonista que es un personaje roto, ¿no? Que funciona muy bien justamente en este tipo de géneros, en lo extraño, en el terror, en lo siniestro, porque yo creo que justamente es a partir de esas, lo comentabas, ¿no? Finalmente a partir de esa ruptura de la psique del personaje, de ese duelo en este caso, que eso de lo que el personaje está escapando o eso de lo que se quiere recuperar termina por alcanzarla, ¿no? Y es el estado del personaje, yo diría, el que predispone un poco la ocurrencia de lo extraño, ¿no? Yo diría que esos son los personajes a los que
con mucha mayor frecuencia o mucho mayor éxito en el caso de la construcción de estos textos, de este tipo de novelas, llega, ¿no? La llamada de lo extraño, diría yo, ¿no? Y bueno, esto ya es realmente un spoiler, pero a mí además me gusta pensar que en esa llamada de lo extraño hay para estos personajes rotos alguna suerte de redención, ¿no? Que para estos personajes rotos hay en ese extrañamiento y en eso anormal o en eso que es el weird, una forma de recuperar eso que creen que han perdido, una forma de encontrar finalmente una salida, aunque esa salida sea muy, muy extraña, ¿no? Yo hace rato mencionabas justamente el personaje de Dani en Midsommar, que es un poco lo que ocurre, ¿no? Quiero decir, son personajes que lejos de querer escapar del extrañamiento que los rodea, corren al encuentro del monstruo, ¿no? Que terminan de alguna forma rindiéndose ante eso que se les ofrece, ¿no? como salida. Y a mí eso es algo que yo encuentro fascinante y que a lo mejor tiene que ver un poco con mi interés de larga data también, que era originalmente un interés académico en lo sagrado. En lo sagrado como fenómeno, en lo sagrado como, yo diría que en esta doble faceta de maravilloso, en eso que sobrecoge, digamos, ¿no? Que inspira a la vez reverencia, pero también temor. En lo sagrado, que es fuente, quizás sí de salvación, pero también puede ser peligroso, ¿no? Hay en lo sagrado como lo concebían los antropólogos, ¿no? En las tribus, digamos, primitivas, entre comillas, que era todo lo que estaba revestido de esa aura de sacralidad tenía que tratarse con cuidado, y tenía que tratarse con cuidado porque era peligroso. Entonces, yo de alguna forma creo que para mí hay un puente, digamos, directo entre lo sagrado visto de esa forma y lo sobrenatural o el terror, ¿no? como tal, ¿no? como puerta o como salida, diría yo. Entonces, para mí creo que tiene que ver un poco con eso. Yo siento que en esta novela figuran un poquito todas mis obsesiones, diría yo, ¿no? Y una de esas obsesiones es justamente esta búsqueda de lo sagrado, estos personajes que corren al encuentro de eso que no es de este mundo, porque creen que ahí encuentran a lo que los redime y que los salva. Y yo creo que eso es lo que hace de alguna forma el fiel que corre ciegamente hacia su Dios o hacia, ¿no? como queramos llamarle. Y bueno, las otras obsesiones que también son recurrentes y de las que ya hablaban un poquito, pues está la cuestión de la maternidad vista desde esta óptica más oscura, diría yo, la maternidad como algo que pesa, ¿no? Más que como una construcción ideal, ¿no? Entonces está esta cuestión de la maternidad y ahí yo tendía un puente también con la cuestión de lo metamórfico, ¿no? Con la transformación, lo mencionaba Gilma, es una novela de transformación, absolutamente, ¿no? A mí esta posibilidad de que el cuerpo que tenemos pueda devenir otra cosa me resulta absolutamente fascinante, que es muy curioso porque yo no sé cómo hay o cómo se tiende el puente entre este primer Will que no habla tanto de eso y un segundo Will que está más preocupado por esta cuestión de lo poshumano, de lo transhumano, ¿no? Mucho más que ese primer Will. Entonces a mí eso me resulta absolutamente fascinante y creo que yo trataba como de explorarlo de una forma que no tiene nada que ver con el segundo Will, sino más bien con un poco más anclado a este primero, ¿no? Y lo vegetal, ¿no? La presencia de lo vegetal como origen, no como origen, sino como espacio donde puede tener lugar, ¿no? Lo siniestro también, ¿no? Que es muy curioso porque tiene que ver con sacar entonces lo sobrenatural del
entorno gótico propiamente, ¿no? El castillo, la casa, y mandarlo, ¿no? A la montaña, ¿no? al bosque, al árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esas serían como, digamos, las obsesiones que yo intentaba explorar ahí con este personaje que tienes razón, Gilma, o sea, está la protagonista y luego el resto de los personajes aparecen, es decir, yo creo que lo exploro poco. A mí me daba la impresión de que bastaba con darles, igual, insisto, hago la analogía con el impresionismo, con 2, 3 pinceladas y yo decía, ese personaje está ahí porque, bueno, ¿no? Como que apoya ese desarrollo o ese arco, pero de la protagonista. Para mí era eso, ¿no? Para mí la evolución importante era la de la protagonista. La protagonista es la que tiene, ¿no? que entrar, yo diría, como en ese túnel para salir al final otra, ¿no? Diría yo. Ese es un poco lo que quería. Y bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por los comentarios y no sé si tengan alguna pregunta. Yo quería decirte una cosita más, sí. nada más, que más bien creo que los personajes tienen que ser de esa manera porque nos hablan justamente como es una novela escrita en primera persona y es la conciencia de esa mujer respecto a lo que está a su alrededor, nos hace saber su estado de ánimo psicológico o emocional cuando pinta a los personajes tan a la distancia. Y en general como todo, y también ahorita que decías de lo real y el terror y los géneros, pues bueno, aquí sabemos que se mezclan los géneros. Lo que es muy interesante o lo que da más terror es pensar que lo que le sucede no le sucede en un lugar que no existe, ¿no? Sino en un lugar que es muy totalmente claro, posible, sí, sí. donde sabemos que justamente lo que le pasa es real, ¿no? O sea, independientemente de lo que pueda ser sobrenatural o no, su conciencia o desde su conciencia es real, y yo creo que también eso es parte del terror que uno siente, como bien dices tú, no es un miedo de ay, qué miedo, no, sino se va construyendo un terror en uno porque sabes que si hay una secta, esa secta es de personas y es real y te llevan a algún lugar, lo que beben, el moho, por ejemplo las manchas que empiezan a tener los personajes en las sábanas, el 100 pies, o sea, está lleno de detalles que hacen que uno, el lector, que está desde el punto de vista de la narradora, porque es donde nos ponemos, empiece a sentir este terror y lo sientes porque está en la realidad, ¿no? O sea, no sabría decir tampoco, nunca diría que no es realista, creo que es muy realista y también a partir de ahí se siente este terror, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy buena novela. Gracias. Sí, yo también un último comentario y pregunta. Bueno, primero me gustó mucho esto, cómo defines, ¿no? Estas orillas del terror, ¿no? Sí, yo en mi muy particular punto de vista, yo soy muy flexible con el terror, ¿no? Y yo sí considero que hace algo más allá del terror, ¿no? Y que justo a lo mejor, para no entrar en estas discusiones de si es el terror clásico o modélico, ¿no? Porque ha ido evolucionando, muchos le están llamando, a pesar de que hay varios weird, el simple término weird, ¿no? para referirse a este terror híbrido, ¿no? Que se está alimentando de géneros aledaños, como puede ser el especulativo, la fantasía, obviamente que parte del realismo, ¿no? Me gustó también esta cuestión de los signos del vaciado, ¿no? que por ejemplo en cine, ¿no? El slow burning o el de combustión lenta, ¿no? Se va construyendo poco a poco, ya no puedes salir de eso. Y bueno, referente, bueno, y tus finales, ¿no? Que dices que no te gusta revelar, que ahí yo siento que te liga con lo fantástico, que eso es parte de lo fantástico también modélico, nunca da la respuesta, ¿no? Y mencionando a todos los autores que mencionamos aquí, Will, como M.R. James, ¿no? Tenía esta teoría de ir dibujando varias puertas de salida al lector de diferentes tamaños para que el lector quiera salir por donde pueda, ¿no? Obviamente donde tú quieres que salga, hacerlo un poquito más grande para que quepa por ahí, pero a lo mejor se agacha para entrar en la otra. Y bueno, referente a esto del terror y las inspiraciones y demás, a mí me da muchísimo gusto que hay odio el otro término que utilizan, sino que es un movimiento que tiene varios años gestándose, autoras que están ahí y autores también, pero principalmente autoras latinoamericanas, o sea,
justo están retomando, ¿no?, estos elementos del folk, estos elementos góticos, y que pues, hay unas etiquetas que ya saben, siempre hay como esta parte académica de tratar de definirlo, pero sale otro autor, otra autora y ya no es suficiente la etiqueta, ¿no?, como ya no es lo de terror, ya no es fantástico de todo lo. Entonces, a estas autoras algunos los llaman como este weird latinoamericano o este neogótico latinoamericano que justo están haciendo esto. Entonces, irte, si te consideras que vas como que por ahí, si sientes que hay conexión entre esas autoras, ¿y por qué crees que aparte están justo partiendo de contextos muy realistas, ¿no?, muy transgresores de lo que se está ocurriendo en cuestiones de género, para después transformarlo? Entonces, de preguntarte por qué crees, y ya por su posición, por qué las autoras lo hacen, y en este caso tú, por qué recuperas o por qué abrevar de estos del folk y del gótico para hablar de estas realidades. Bueno, yo en principio a mí me parece que la cuestión de los géneros es más una preocupación de académicos o de críticos o de marketing, ¿no?, las tres cosas. Y entonces yo creo que en la confluencia de esas tres, ¿no?, de esas tres entidades, diría yo, es que está la respuesta de por qué se llama así o por qué le ponemos ese nombre. Yo creo que desde quien escribe difícilmente te pones a decir, a ver, yo voy a hacer y va a ser neogótico latinoamericano 100%. Es que eso no lo haces, digo yo, ¿no? Más bien lo que ocurre es que resulta mucho más cómodo y mucho más rentable, ¿no?, vender como una etiqueta, creo yo. Entonces, a mí me parece que ocurre desde ahí, ¿no?, desde esos tres, ¿no?, desde quien hace la academia, quien hace la crítica y quien quiere vender, ¿no?, el libro. Entonces, a mí eso realmente no me interesa, ¿no? Yo desde donde estoy, en la posición desde la que yo escribo, a mí no me interesa si eso no es, o si se parece o no se parece, por qué lo hacen otras autoras, autores. La verdad es que no lo sé, ¿no? Yo creo que a mí, digamos que mi curiosidad proviene más bien de un interés que era inicialmente académico, que era el interés antropológico, y yo siento que, por ejemplo, que yo no podría haber escrito o haberme interesado en esos temas o escribir sobre eso si no hubiese sido antropóloga, ¿no?, de formación. Para mí viene desde ahí, ¿no? Para mí había un interés que era ese, ¿no?, el de ser una antropóloga un poco renegada de la profesión de la antropología, porque descubrí que me gustaba más inventar, ¿no?, la tradición, digamos, o el folclore, que andar en los cerros bajo el rayo del sol recopilándola, ¿no? Pero bueno, eso es uno, ¿no?, que no dio el ancho en la antropología, y entonces vino de prófuga a escribir sobre eso. Pero es interesante, a mí me parece que, no sé, quizá tenga que ver con a lo mejor el abandono del prejuicio contra lo local, por ejemplo, ¿no? O del abandono de ese deseo de mirar hacia lo que se hace fuera, ¿no?, de querer escribir siempre como escriben, ¿no?, los gringos, o escribir como escriben en Europa, que a lo que esa era una especie de recurrencia, diría yo, durante pues todo el siglo XX casi, ¿no? Es decir, había esa mirada hacia afuera. Entonces, quizá tenga que ver con eso, con un bueno, ya ahora no tenemos ese prejuicio, no pasa nada si escribimos desde lo absolutamente local, ¿no? Y desde ahí se hace, ¿no? Pero bueno, no sabría yo si eso efectivamente, y si otros estarían de acuerdo en que si yo es porque recupero, ¿no?, lo local. A mí se me ocurre que es eso, que ya no hay un prejuicio, como ya no hay con el género, tampoco con los géneros, ¿no? Yo creo que en el momento en que tú quitas como esos velos, entonces puedes hacerlo desde donde se te pegue la gana, ¿no? Pero, y lo interesante a lo mejor, como dices, es que se hace, pero además de pronto se mueve hacia el centro, ¿no?, que terminan siendo formas de escribir que gustan mucho, ¿no?, ahora, y eso pues es interesante porque no hay entonces únicamente un movimiento por parte de quien escribe, sino también por parte de quien consume, ¿no? O sea, quien consume ya no dice nada más queremos leer, ¿no?, historias que parezcan que están hechas en Europa, o que nos hablen de cuando estábamos todos en París. A ver, yo digo, hay cosas, tú lees a Cortázar, tú lees, ¿cómo se llama? Dios mío, se me fue, Rayuela. Yo siempre digo que ha envejecido tan mal, o sea, lo lee uno ahora y es que uno dice, ¿qué? O
o sea, que eso de no irse a París y andar, ya no, es que ya, como que ya no eso, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas, pues desde quien escribe y también desde quien consume, ya no se ve, quien consume ya no se ve ahí, ¿no? Quizá quieras encontrarte más en historias, pues eso, que están un poquito más ancladas en lo local y será eso. Ahora también pienso que pues cada autor, cada autora parte de su experiencia. A ver, este es un libro que definitivamente ocurre, no tiene nombre, pero ocurre sin duda en un lugar que es en México, ¿no? Igual que Fulgor, en fin. Pero, por ejemplo, otras cosas, Centro, que presentaste también, otra novela que también acabo de sacar, pues no ocurre en México, ¿verdad? O sea, es una residencia de escritura en un lugar que no se nombra, pero que está en Canadá, ¿no? Digo, porque uno trae ese bagaje, ¿no? Uno finalmente no puede sino ir rescatando los espacios, las lecturas, lo que uno conoce. Entonces, pues que nada, yo creo que es un poco la mezcla de la experiencia personal y te digo, ¿no? La ausencia de prejuicios, ¿no? Que ya no están. Terminando, si tengan algún comentario, alguna pregunta. Yo sí tengo una. Es el primer libro que leo tuyo, me encantó. Me fui envolviendo en este ambiente verde. De por sí no me gustan los jugos verdes. Después de esto, y bueno, quisiera saber si está ligado con Fulgor y si viene otro libro, porque me parece que La Hacienda, La Leyenda del Hombre Verde, todo como que te sigue jalando, como que da para más. Yo me quedé con ganas de más. Bueno, sí, a ver, tiene que ver con Fulgor, sí, en el sentido de que creo que comparten un mismo impulso de escritura y de exploración de ciertos temas, particularmente de la cuestión de la maternidad, digamos, ¿no? Por un lado está la cuestión de la maternidad que aparece en formas distintas, pero que también tiene que ver con esta maternidad oscura o difícil, ¿no? Tanto en Fulgor como en El Verdor, y con la presencia finalmente del entorno rural, ¿no? Que a lo mejor es la atmósfera, ¿no? Para mí era importante, pero por ejemplo en Fulgor yo decía, bueno, la protagonista es un poco, es que era yo de joven, ¿no? O sea, es este estudiante de antropología que va, ¿no? Ella además es mala antropóloga porque no se queda con la comunidad, sino se va a una cabaña aparte, en fin. Entonces, sí, tiene que ver, digamos, en atmósfera y en exploración de temas. No hay un vínculo de trama, digamos, o personajes, ¿no? Recurrentes, no los hay. Si ya va a haber otra, sí puedo decir que yo a riesgo de repetirme, tengo una tercera, yo digo que es una trilogía como de la maternidad oscura, porque hay una tercera que vendrá en algún momento, yo espero, todavía no la termino, pero que yo veo que discurre ya por los mismos senderos, digamos, que El Verdor y que Fulgor, pero es una protagonista distinta, es un entorno distinto, pero yo diría que hay definitivamente vasos comunicantes en cuanto a la exploración de temáticas y de atmósferas. Gracias, lo estaremos esperando. Gracias a ti. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias y pues leanla. Sí, también leanla. Gracias. Sí. Porque no hay aquí, entonces aprovechen.